Bueno, pues surge un poco por consecuencia del anterior. Sacamos en 2021 Más allá de Austen, que es un libro también ilustrado como este, en el que recopilábamos pues 10 biografías sobre escritoras que habían cambiado un poco el mundo de la literatura cuando pues no era posible para ellas dedicarse a un oficio como este, tipo pues Jane Austen, Frances Hodgson Burnett o Louisa May Alcott. Y este pues sigue un poco esa estela, pero en lugar de centrarse en escritoras, nos centramos en personajes literarios que han sido, que se han convertido más bien en mitos femeninos de la literatura. Realmente lo que nos proponía la editorial era una continuación y para nosotras el hilo conductual es Jane Austen. De ahí que, por ejemplo, en la cubierta se haya reflejado Elizabeth Bennet, porque para nosotras, tanto en su momento Jane Austen y aquí Elizabeth, lo que queremos es de ahí sacar un grupo, como llama Chris, una sociedad, en el caso fue de autoras y en este de personajes femeninos, que se relacionen y que creemos que a todas o a todos los lectores nos puede llegar a gustar e incluso descubrir algunos afines. Bueno, al principio la verdad que fue todo un reto. Sí que queríamos cambiar un poco con respecto al primer libro, que era más biografía, entonces queríamos hacerlo pues mucho más literario y pensamos que la mejor forma de hacerlo y conocer un poco más los personajes en los que nos centrábamos era escribir desde su propia voz una carta a otro personaje del libro. Entonces, la parte más difícil ha sido escoger cuál es el momento en el que nos centrábamos en la carta para poder desarrollarla y sobre todo condensar todo el universo del libro en tan pocas páginas, porque al final son universos muy difíciles, muy complejos, muy completos, y reunirlos en 4 o 5 hojas o 6 hojas era pues la parte más complicada. Y que realmente al final, como dice Chris, es un capítulo, una carta relativamente corta y no puedes dar por hecho ciertos aspectos que el lector puede no conocer. A lo mejor la que conoce perfectamente Orgullo y Prejuicio, tú no hace falta que la centres en la historia de Elizabeth Bennet, pero en el capítulo siguiente, si tú no das un contexto general del libro o del personaje, se puede llegar a perder, y eso también suponía un reto a la hora de meterlo literariamente sin que estropease la narración. Justo, había que conjugar un poco pues ese gusto por el detalle que nosotras pues la verdad que cuidamos mucho, y luego también como contextualizar mucho la obra para todos aquellos pues que la conozcan un poco menos y que se quieran acercar a ella una vez que hayan leído nuestro capítulo. Resulta bastante fácil cuando tienes una sintonía tan grande como tenemos nosotras, escribir la introducción, es que lo disfrutamos, porque por ejemplo yo soy muy de decir 80 cosas a la vez, y Chris es la que recoge, apunta, es la que organiza, o sea, tenemos como una combinación ahí de caos creativo, sí, organizativo, muy bien. Sí, a la hora de trabajar la verdad que es muy fácil. El hecho de conocernos también desde hace muchos años, somos amigas en plan fuera del trabajo, entonces pues sabemos cómo trabaja la una, cómo trabaja la otra, y podemos pues encontrar esa complicidad a la hora de escribir. Y al fin y al cabo también sabemos lo que nos gusta, somos muy parecidas en ese sentido, los personajes que hemos elegido son nuestros favoritos desde que éramos pequeñas, las ilustraciones también van muy en sintonía, la maquetación, o sea, hemos formado parte de todo el proceso desde el principio. A mí la verdad que me ha encantado, o sea, son libros, eso sí, que pues eso ya conocíamos en su mayoría, la mayor parte los hemos tenido que releer como para empaparnos aún más sobre todo de la personalidad de cada uno de ellos, pero es como que una vez que te lees los libros otra vez te da muchísima pena despedirte de cada personaje, o sea, estás enfrascada tanto en escribir y en formar parte de ese universo que una vez te despides de él, pues eso te da muchísima pena, o sea, me da la misma pena despedirme pues de Ofelia, a pesar de que Hamlet son apenas 100 hojas, o de Wendy con Peter Pan, que las 1000 y pico que ocupa pues Lo que el viento se llevó o Guerra y paz. A mí en ese sentido me ha hecho gracia la repartición, cómo han caído los personajes, porque a Chris le han tocado personajes de libros muy extensos. En cambio yo, por ejemplo, me he encontrado con Sherezade que no se dice nada. Entonces yo creía que le iba a pasar peor porque me encuentro con una mujer en la que realmente se describe vagamente en un capítulo y luego son
6 tomos de historias que no tienen ninguna relación, no me dan aspectos de ella como persona, como personaje. Entonces, el hecho de buscarla en diferentes aspectos culturales, no solo en Las mil y una noches, sino en Aladín, ¿sabes? Son personajes que se han representado de distintos formatos y cuando me quedaba escasa buscaba más allá, en qué me atraía a mí de ese personaje. Se ha hecho una canción sobre ella, se ha hecho otro texto sobre ella y al final me ha implicado que le diese incluso más imaginación o que volcase más aspectos incluso míos, que también me gustaba en ese sentido, como darle un poco más de mi personalidad al capítulo. Yo siempre digo que mis personajes favoritos son Anne Shirley, de Las Tejas Verdes, y seguramente Jo March, pero no las hemos rescatado en este porque ya gastamos un poco el cartucho en el anterior, sí. Pero son dos personajes que me encantan porque además les encanta la literatura y creo que es algo que me atrae mucho de ellos y no me habría importado para nada meterme en su piel. Creo que sobre todo el de Anne Shirley habría sido súper divertido, con su voz repipi, su manera de pensar totalmente en las nubes, lo habría disfrutado. Sí, a la hora de escoger los 10 personajes la verdad que lo tuvimos bastante difícil porque queríamos representar tanto esos mitos universales como son a lo mejor Elizabeth Bennet o Scarlett O'Hara, e incluir también a la vez pues, otros más desconocidos como la Princesa de la Luna, Mary Meriwether. Entonces, en mi caso, yo si tuviera que elegir a uno más para meter, seguiría por esa vía shakespeariana con otros personajes como Ofelia e incluiría a Julieta Capuleto, es también de mis favoritos. Le has preguntado a 2 personas que su plan de los sábados es tomarse un café e irse a una librería. Yo me he llegado a comprar libros solo por la cubierta. Sí. Y trabajando en ello, acudiendo simplemente a una feria del libro como hemos estado nosotras, tanto vendiendo como firmando, a la gente le gusta el libro, le gusta el formato, lo quiere en su casa, lo quiere de recuerdo, lo quiere de regalo especial. Sí, o sea, Ana trabaja en una editorial, yo he trabajado también varios años en la editorial, entonces creo que las dos sabemos el mimo que se puede poner a la hora de hacer un libro y al fin y al cabo, o sea, somos personas que nos compramos el mismo libro en distintas ediciones y en distintos idiomas porque nos gusta simplemente tener y acumular en nuestra librería por el gusto estético. Entonces, el hecho de poder reflejar todo ese mundo interior nuestro que nos gusta en un libro y plasmarlo, creo que le da pues, un valor añadido a un producto que de por sí ya es único y ya es valioso, ¿no? Que es la propia literatura.